después tendrán las clases de síndrome coronario agudo. Obviamente síndrome coronario agudo, como su palabra lo indica, es un síndrome, ¿no? Es un conjunto de signos, síntomas que presentan un grupo de etiologías en común y que lo que te permite diagnosticar y manejar un síndrome coronario agudo es algo, básicamente es desenvolverte bien en el contexto de una guardia. De todas las personas que van a una guardia médica adulta, más o menos, ¿cuántas creen que van por dolor de pecho? 20% es un número muy bajo. No, está muy bien, o sea, estamos hablando del total de la guardia, ¿no? Estamos hablando del que va por el dolor de garganta, por el que se martilló el dedo del pie, por consulta global. Un poco más bajo el número, es 12%, por lo menos en este país, en los registros que se encuentran. Ese número coincide bastante con, por ejemplo, nuestro número en la guardia. Es un montón. Imagínense que 10 personas que cruzan la puerta para ir a la guardia, una va con dolor de pecho. Entonces, encaminar un síndrome coronario agudo lo que le permite a uno es saber si esa persona tiene o no algo grave. En el año 2000, más o menos, en Estados Unidos, se pusieron a ver que la principal causa de demanda médica eran personas que venían a la guardia por dolor de pecho, les decían, no tenés nada, anda a tu casa, y de ese porcentaje, un 20% estaba infartado. Y de ese 20% la mitad se moría. Y era la principal causa de demanda médica en Estados Unidos en ese momento. Entonces, fíjense qué importante es saber, ¿no? Decir, estás teniendo algo grave o no, encaminar o no un síndrome coronario agudo. Y a priori parece muy fácil, porque si vos ves a una persona que tiene cambios en el electrocardiograma, que viene agarrándose el pecho y dice, siento que una pata de elefante me oprime el pecho, tiene 65 años, fumó toda su vida y es diabético, vos decís, sí, tiene un infarto, síndrome coronario agudo. Lamentablemente esos pacientes no son tan frecuentes de verlo, porque cada vez somos mejores diagnosticando el infarto gracias a un montón de métodos complementarios. Entonces cada vez los infartos van ampliando su espectro al punto de que hoy en día se empieza a diagnosticar cada vez mucho más el infarto en mujeres que tienen presentaciones totalmente de dolor distintas, y esto lo verán mucho en redes sociales y en cuestiones lo que siguen a mucha gente médica o sociedades científicas, que cada vez está más en boga de todos el decir, la mujer tiene una presentación de dolor que es totalmente contraria a lo que era la presentación del hombre, y esto se reproduce en muchas poblaciones. Entonces, saber diferenciar un síndrome coronario agudo, ¿no?, es algo muy importante. El síndrome coronario agudo está compuesto principalmente por dos entidades. Una es la angina de pecho, el angor pectoris, y otra es el infarto. ¿Cuál crees que, si ustedes tuviesen al día de hoy que definir infarto, seguramente por cómo viene la formación en la facultad, lo que harían sería definirlo de manera anatomopatológica, ¿no? Un área de necrosis, en el miocardio, lo que todos aprendieron en patología. Y eso está muy bien. Es eso, un infarto. ¿Cuál es el problema que tiene eso en la práctica clínica? No nos dice mucho. Que lo único, no, que en realidad lo que necesitas es sacarle el corazón a esa persona. Entonces, ¿cómo podés saber vos si una persona tiene o no un infarto? Con la persona todavía viva. Si está muerta, bueno, la autopsiás, decís, mirá, sí, tenía toda el área de necrosis, qué lindo. La lápida sepulcral, todas esas cuestiones patológicas. Entonces, cuando uno tiene que definir infarto, lo tiene que hacer de una forma más clínica, más aplicable al día a día. ¿Cómo creen ustedes que se define? Conjunto de signos y síntomas provocados por una isquemia miocardial. Ese es el síndrome coronario agudo. Y a eso le sumamos, ¿no?, que es en agudo. Eso es un síndrome coronario, un conjunto de signos y síntomas. Pero ahora puntualizamos de un infarto. Recordemos que síndrome coronario, como dijimos recién, puede ser o infarto o angina de pecho. La angina de pecho tiene como característica que disminuye el flujo coronario lo suficiente como para que las células cardíacas se pongan isquémicas, pero esas células isquémicas no necesariamente se mueren, y esa es la diferencia puntual entre
infarto. No, si la célula se muere, esa persona ya está infartada. Si la célula no se muere, solo le duele el pecho, pero su corazón dentro de todo sigue funcionando bien. De nuevo, ¿cómo les parece a ustedes que se define? Conjunto de síntomas caracterizados por la presencia de enzimas cardíacas elevadas en laboratorio y de electrocardiograma alterado. Perfecto, ahí agregamos algo que es fundamental. Enzimas cardíacas. ¿Qué son las enzimas cardíacas? Son marcadores de daño vascular, ¿no? Todos sabemos de que una célula que empieza a sufrir, se pone isquémica, no tiene nutrientes, no tiene oxígeno, disminuye su permeabilidad celular. Entonces enzimas que están en el citosol se liberan. ¿Y cuál es la enzima cardíaca por excelencia? La troponina T. Y también hay otra, pero acá en la Argentina usamos casi todos troponina T. Y si a ese método vos le agregás que es un método de diagnóstico ultrasensible, tenés que llamar troponina T ultrasensible. Bueno, esto un poco de historia. Esta discusión que nosotros tenemos se viene dando desde más o menos la década del 50. Fíjense que la cardiología empieza a avanzar de manera exponencial después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso la mayoría de los avances, las cuestiones empiezan en la década del 50. El otro día veíamos lo de RCP, la primera vez que se hace RCP, cuando es más o menos 50, 60. El primer marcapaso se coloca en el 55, el primer trasplante cardíaco cerca del 60. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber una explosión de cuestiones médicas, como es lógico, ¿no? Un mundo mucho más tranquilo, en recuperación, en crecimiento. Los problemas ahora no eran sobrevivir a una guerra, los problemas eran justamente qué hacemos con todas las secuelas de la guerra. Y durante mucho tiempo la gente no se ponía de acuerdo. Para encontrar que hay lo mismo que les digo, la medicina tiene un montón de preconceptos porque hay un montón de profesionales que aprenden algo una vez y no lo actualizan nunca. Entonces hay un viejo preconcepto que tiene algo de razón, pero no del todo, que dice que vos para diagnosticar un infarto necesitas tener una suerte de trípode en donde tenés que tener clínica, dolor de pecho, tenés que tener enzimas cardíacas y tenés que tener electrocardiograma. ¿Por qué esto no es tan así? Porque no todo infarto a veces tiene electrocardiograma. Incluso no todo infarto, uno agarra y se le tapa una arteria del corazón. ¿Qué dice? Va a tener en el electro un supranivel del CT, una arteria completamente tapada. Y a veces las arterias completamente tapadas no tienen manifestación electrocardiográfica, sobre todo ramas de la arteria circunfleja, no tienen tanta representación eléctrica. Entonces vos ves el electro y decís no tiene nada. Y después le haces, por otros motivos clínicos, una coronariografía, tiene una rama de la circunfleja a veces tapada. Algo de anatomía cardíaca se acuerda, ¿no? Coronaria derecha baja por surco auriculoventricular y da la mayoría de las veces una rama que es la descendente posterior que va por atrás del corazón. Bueno, si se tapa la descendente posterior, ¿qué cara del electro va a estar comprometida? Inferior lateral. Lo inferior puede estar comprometido, pero si la corriente de injuria es muy hacia el posterior, no se ve nada. El lateral tampoco. Tiene una dirección, si se tapa la descendente posterior cuando nace la coronaria derecha, tiene una corriente de injuria bastante hacia el posterior. ¿Hay alguna? ¿El electro de 12 derivaciones ve lo posterior? No. Entonces fíjense que ahí también tiene un electro sin un infarto con elevación del CT, un infarto horrible, sin manifestación electrocardiográfica. Si se destapa la rama de la coronaria derecha que corresponde al ventrículo derecho, ¿se ve alguna alteración electrocardiográfica? Se puede ver algo que quizás rama para el ventrículo derecho de la coronaria derecha que sale más o menos en el tercio medio de la coronaria derecha. Quizás uno puede ver algo en B1 extendiéndose a B2. Quizás B1 tiene algo de elevación del ST y B2 tiene algo especular que va hacia abajo. Ustedes piensan que los dos están acá y si la corriente de injuria va hacia el ventrículo derecho, B1 vería elevación del ST y B2 quizás vería infranivel del ST. Pero la verdad es que muchas veces no se ve nada. Entonces, ¿qué se podría hacer en esos casos que les planteo?
Bien, se podría hacer enzimas cardíacas. El tema es que unas enzimas cardíacas tardan más o menos 1 hora y media en procesarse, y cuando vos tenés un infarto con elevación de DCT tenés que hacer un cateterismo de urgencia, o si no estás en un centro con hemodinamias, aplicar drogas fenilíticas lo más rápido que puedas. Entonces, no podés esperar las enzimas cardíacas. El ecocardiograma es una buena opción. Hay dos limitantes, ahí no hay ecocardiograma en todos lados y no todos son duchos con el ecocardiograma. ¿Más derivaciones? Más derivaciones. ¿Qué derivaciones? B7, B8, B9. Perfecto, lo que son las derivaciones posteriores y lo que son las derivaciones derechas. Son muy fáciles de colocar. Cuando estén en electro o Holter, pregúntenle a las chicas, las técnicas, que saben un montón de esto. Básicamente las derivaciones derechas se ponen de espejo a las izquierdas, van en la misma posición, lado derecho. Y las posteriores, vos agarrás el ángulo de la escápula, el ángulo inferior, ponés ahí una derivación y ponés 3 centímetros a la izquierda otra, 3 centímetros a la izquierda otra, en una línea horizontal. Esas son las derivaciones posteriores. Y acá viene algo interesante, que cada vez que alguien va a una guardia con dolor de pecho y ese dolor de pecho tiene algunas características cardíacas o tiene una persona con muchos factores de riesgo, vos le haces un electro de 2 derivaciones y no tiene nada, ahí no termina la evaluación. Lo correcto es hacer derivaciones derechas y derivaciones posteriores. Una anécdota interesante, que eso es algo práctico para su día a día. Fíjense, para vos decir que el miocardio está dañado, en cuanto a la historia, como en todo, ¿no? Se juntó un montón de gente dedicada a esto, gente que hace investigación básica, gente que hace mucha clínica, gente que lo único que hace es leer libros, consenso muy grande de gente, y se fue llegando a varias definiciones de infarto que se fueron actualizando. La última es de 2020, en donde esto se pasa a llamar Cuarta Definición Universal de Infarto, en donde todos estamos de acuerdo que si la persona cumple los criterios que ahora veremos, tiene un infarto de miocardio, no hay vuelta que dar. Criterios de daño miocárdico. Como bien decía el compañero, la herramienta que nosotros tenemos para decir que el corazón está dañado son las enzimas cardíacas. Esto se debe a que nosotros no podemos ver la anatomía patológica porque la persona suele seguir viviendo. ¿Qué mortalidad tiene el infarto? Cuando charlamos el otro día, el 50% había dicho el doctor. Tenía más afuera que adentro. Claro, eso a ver, son infartos, está bien, me expresé mal yo. Esos son infartos que no llegan al sistema de salud. Los que llegan al sistema de salud, ¿qué mortalidad tienen? Los que llegan a la guardia. 7%, 5%. Bien, ahí dijeron un número de 7,8 y globalmente uno dice 8%. Sobre todo en este país los registros dan eso, dan una mortalidad del 8%. En otros países varía. En Estados Unidos, por ejemplo, es del 4%. Que corresponde a que tienen un sistema de salud integrado bastante bueno. Si vos subdividís el registro de CONALEP, que es el de acá, y vas a hospitales como el italiano, como acá, como el ICVA, como el alemán, como el austral, la mortalidad en infarto es incluso menor al 4%. Acá, por ejemplo, el año pasado fue del 2, algo. O sea, se parece más a los números de Estados Unidos. Sin embargo, si vas a otra población completamente distinta, los números se acercan al 12%. Entonces, pasa por un tema logístico, de tratamiento, de conocimiento del infarto, de formación, de que en muchas guardias no hay cardiólogos. Pero fíjense que fluctúa un número enorme. Siempre tiene que ser la menor cantidad posible ese número. Ustedes piensen que todos nos podemos infartar, y que todos mejoremos y todos sepamos hacer estas cosas va a hacer que nuestras familias estén un poco más seguras, y nosotros también en el futuro. La detección de valores de troponina T por encima del percentil 99 se define como daño miocárdico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando ustedes van a cualquier laboratorio, al lado le dice rango normal, ¿no? El tope de ese rango es el percentil 99. Esto es cualquier valor de enzima cardíaca. Entonces, si troponina T ultrasensible, vos vas acá
y ves el laboratorio y te dice valor máximo 14. Cualquier cosa por encima de 14 en relación al valor de troponina del laboratorio de acá va a tener daño cardíaco definido, va a tener injuria miocárdica. ¿Y por qué les digo de acá? Porque depende mucho del laboratorio. Los laboratorios tienen todo un sistema de validación de sus muestras y qué sé yo, y el propio laboratorio es el que define el valor tope de su muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí te cruzás y vas a cualquier hospital de acá a 3-4 cuadras y el valor es 16. El valor de acá es 14, del laboratorio de acá con sus métodos, sus muestras, sus reactivos. Entonces siempre hay que ver en estos casos el valor normal en el rango de laboratorio. Y acá vos tenés la otra máxima, que es que uno, si vos tenés troponina positiva tenés injuria miocárdica. Si ese valor, cuando lo seguís en el tiempo, cambia, ese daño es agudo, porque vos tenés una curva de ascenso o una curva de descenso, ¿no? Si el valor sube, vos ahora sacás y tenés 17, y en un rato sacás y tenés 32, el valor está subiendo. Si vos ahora tenés 180 y en un rato tenés 70, el valor está en descenso. Entonces vos estás en alguna curva, en alguna pendiente, ya sea de ascenso o descenso. Esto es importante para decir que estás teniendo un evento agudo. Como vamos a ver más adelante, la injuria miocárdica no necesariamente corresponde a un infarto. Vamos a la patología de moda de los últimos años. Vos tenés neumonía por COVID. ¿Por qué se caracteriza? Por hipoxia, ¿no? Entonces, vos tenés que le llega menos oxígeno a las células. ¿Le llega menos oxígeno al riñón? Sí. ¿Llega menos oxígeno al intestino? Sí. ¿Le llega menos oxígeno al corazón? Sí. Entonces, ¿va a sufrir el corazón? Indudablemente. ¿Cómo va a estar la troponina en esa persona? Alta. ¿Y tiene un infarto? No. Entonces, no lo sé, es verdad, buena respuesta, pero a priori puede no tenerlo. Entonces, recordemos que la troponina solo marca daño miocárdico. Ese daño miocárdico puede ser cualquier cosa. Si usted tiene una patología sistémica, lo que sea, sistémico, puede tener daño miocárdico. ¿Qué es a lo que hace referencia esta filmina? Si fíjense, ustedes tienen un shock de cualquier característica, el shock se define como hipoperfusión tisular. Entonces, cualquier persona en shock va a tener injuria miocárdica. Si vos tenés enfermedad renal, bueno, esto cambia un poco. Vos podés tener injuria renal o enfermedad renal crónica, que la troponina se filtra de una manera distinta. Entonces, podés tener troponinas altas y no necesariamente tener daño miocárdico. Pero bueno, ese es un tema aparte. La insuficiencia cardíaca también es un problema sistémico. La insuficiencia cardíaca genera desnutrición, genera alteraciones en la función renal, es una catástrofe. Ya habíamos dicho que la insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad que es más alta que la del cáncer cuando lo ves globalmente. Entonces, también puede generar daño miocárdico. Taquiarritmias. La anemia y la hipoxia son como lo mismo, ¿no? Son problemas en el transporte de oxígeno. Entonces, todo esto puede generar injuria miocárdica. ¿Cuándo nosotros pasamos a decir tiene injuria miocárdica a tiene un infarto? ¿Cuál es el valor de esa troponina T? No. Y entre clínica y electrocardiogramas sumamos a todos juntos. Bien, ahora nos vamos aproximando, pero básicamente cuando se altera la función cardíaca. Y esa función puede incluir tanto lo eléctrico, lo contráctil, bueno, básicamente lo eléctrico y lo contráctil, ¿no? Entonces, si vos tenés la suficiente lesión, injuria miocárdica, como para alterar la función del corazón, vos ahí asumís que hay necrosis, o que va a haber necrosis en algún momento, y eso corresponde a la definición patológica. Entonces ahí yo tengo que en una persona viva, sin sacarle el corazón, puedo asumir que lo que tiene corresponde a la definición clásica de infarto. Va a haber varios tipos de infarto, 5 tipos de infarto distintos. El primer tipo
es el accidente de placa aterosclerótica, que todos conocemos como, sí, bueno, esto es un infarto. El segundo tipo, lo vamos a ver todos, así que no se preocupen. Bueno, el segundo tipo se corresponde a un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Si ustedes tienen una hemorragia severa, tienen 10 de hematocrito, y eso es muy malo para todo el cuerpo, no solo para el corazón. Y eso es tan malo para el corazón que por ahí una zona que estaba un poco más profundida porque tenía una placa, pero no tenía una placa tan grande para en condiciones normales generar problemas, con la anemia esa parte queda sin flujo. Entonces ese pedacito de corazón se muere. Y eso termina siendo un infarto, pero es un infarto tipo 2. Problemas en la oferta y la demanda de oxígeno. Si ustedes tienen a una persona que de repente está caminando ahí, algún pobre desgraciado, y cae muerto, y entra acá, y vos ves que está teniendo fibrilación ventricular, y esa persona inmediatamente después de tener la fibrilación ventricular murió, es muy probable que esa persona haya tenido un infarto. Entonces esa persona va a ir a su autopsia y ahí van a ver probablemente un infarto. Ese tipo en el cual vos no le pudiste sacar enzimas cardíacas y murió con una alta sospecha o con diagnóstico post-mortem de infarto, es lo que se conoce como infarto tipo 3. Es el que en realidad nunca vamos a tener diagnóstico. Y después está el tipo 4 y el tipo 5. Tipo 4 y el tipo 5 son muy específicos del cardiólogo porque corresponden a aquel que pasa en una cirugía, en el postoperatorio, una cirugía cardíaca y en el postprocedimiento después de hacer una angioplastia. O sea, básicamente, ustedes piensen que es una persona que le operaron el corazón, es una persona que le pusieron un stent, son personas que les manosearon el corazón. Entonces, la troponina basalmente va a estar más alta. Bueno, y eso requiere unos criterios distintos de infarto que, de nuevo, por ahí les escapan. Salvo el que haga cardiología, nunca jamás va a haber un infarto tipo 4 o tipo 5. Y aparte es muy limitado al postprocedimiento, o sea, solo se define como tipo 4 o tipo 5 si te pasan las primeras 48 horas después del procedimiento. Por eso les digo, todos esos dos tipos de pacientes están en la unidad coronaria. Si no son cardiólogos, nunca van a haber un infarto tipo 4 o tipo 5. Bueno, fíjense, ¿cuáles son los criterios? ¿Cómo se termina definiendo un infarto? Tipo 1, detección de un aumento o descenso, o sea que estás en una curva de daño miocárdico, de los valores de troponina con al menos uno de los valores por encima del percentil 99 y al menos una de las siguientes condiciones. Eso de uno de los valores es algo de sentido común. Si yo recuerdan de bioquímica, quizás que las enzimas cardíacas tienen una cinética de ascenso y descenso de un tiempo. Por ejemplo, la troponina T es de 3 horas en el ascenso. Entonces, si de repente yo ahora empiezo con dolor de pecho y me infarto y estoy teniendo un infarto, llegamos a la guardia porque estamos acá nomás a 10 pasos y me saco sangre. ¿Cómo va a estar mi valor de troponina? Teniendo un infarto. Normal. Espero que normal, ¿no? Porque me gustaría tener valor de troponina normal en este momento. Y sin embargo estoy teniendo un infarto. ¿Por qué sucede eso? Porque todavía no di el tiempo para que se eleven las enzimas cardíacas. Entonces, el segundo valor, sin embargo, que va a ser dentro de 3 horas, ¿cómo tiene que ser? Recontra positivo. Entonces, por lo menos uno de los dos valores tiene que ser por encima del percentil 99, no es requisito que lo sean los dos. Síntomas de isquemia miocárdica. Síntoma cardinal de isquemia miocárdica es el dolor de pecho. Vieron que dicen dolor típico, dolor atípico, esas cuestiones, ¿no? Ya me agarra dolor de pecho cada vez que alguien dice eso en referencia a un infarto, porque el infarto no tiene un dolor típico o atípico, esa es una definición que es para la angina. Y es porque vos, para definir dolor típico, vos tenés que tener que de las siguientes 3 características, tienen que tener al menos 2. 1, aparece en esfuerzo. 2, se den el reposo con la administración de nitratos. 3, es retroexternal. Si 2 de esas características son positivas, vos tenés dolor típico. Si una sola es positiva, vos tenés un dolor atípico. Y si no tenés ninguna de esas, es un dolor no característico de angina. El infarto, si una persona está acostada en su cama a las 3 de la mañana y empieza con dolor de pecho y encima ese dolor es mujer y ese dolor de pecho lo siente como una quemazón, no detrás del esternón, ¿cumple alguna de esas 3 características? No. Es un dolor no característico de angina y sin embargo es un dolor que es de infarto y eso es un problema. Entonces, como después
en alguna de las otras clases, verán, hoy en día es muy coherente, dado esto que les digo de que no todos los dolores son característicos, de que cualquier persona que tiene más de 18 años, que le duele del ombligo hasta la línea intermandibular, hay que hacer un electro, como mínimo. Entonces uno tiene que ser muy cauto con esas cosas. De nuevo, piensen que la gente que ustedes se equivocan el día de mañana y mandan de alta a su casa con un síndrome coronario agudo, la mitad se muere. Entonces, la mitad de los que están infartados, ¿no? Entonces es algo para ser cauto. Perdón, entonces lo típico o atípico de la angina, del dolor. Es de la angina, sí. ¿Y el dolor típico de pecho del infarto tiene características o se puede manifestar? Por lo general, el infarto tiene un dolor de características opresivas, intenso, de inicio súbito, que se mantiene en el tiempo. La angina también es un dolor que tiene un tiempo, ¿no? Raro que una angina se extienda más allá de 10 minutos. Con el infarto es un dolor que se instala y sigue. ¿Hasta qué momento sigue? Recordemos que un infarto se corta el flujo de la arteria. ¿Hasta qué momento sigue el dolor? Uno, hasta que se abre la arteria. Y si no se abre nunca la arteria, ¿y cuándo se termina la isquemia? Cuando se muere el miocardio. Entonces, cuando la persona dejó de tener, que tiene un infarto por oclusión de arteria, dejó de tener dolor, es porque se le murió el miocardio. Y ahí ya no hay mucha ventaja de hacer nada más. Por eso te dicen las guías de práctica clínica que si vos tenés un infarto con elevación del ST que lleva 12 horas sin dolor, no es necesario que le hagas una coronariografía de urgencia. Salvo algunos criterios que ya verán después. Por ejemplo, si el tipo te viene en shock cardiogénico y por más que se le muera, no tenga dolor y abrirle todo lo que puedas. Si el tipo te viene con un hemago de pulmón, lo mismo. Si está haciendo arritmia por todos lados, sí, reprofundamos todo lo que podamos. Bueno, eso será tema del síndrome coronario agudo. Entonces, los síntomas, el dolor. Pero puede haber un montón de síntomas. Si vos en ese momento estás teniendo un infarto, tenés una arritmia ventricular grave y tenés un síncope, un desmayo porque no llegó sangre al cerebro, el síncope ahí entraría como un síntoma de infarto. Si vos tenés palpitaciones porque hiciste una arritmia grave, las palpitaciones entrarían como síntoma de infarto. Fíjense que esta es la definición. Y esto no te aclara. Son unos hijos de puta porque te dicen, no, sí, síntomas compatibles con isquemia. Y eso puede ser recontra amplio. Obviamente que preocupa a todos porque es el más clásico, es el dolor de pecho. Nuevos cambios isquémicos en el ECG. De nuevo, lo mismo. Los cambios isquémicos en el ECG, casi siempre uno habla de cambios en el ST. No, sin embargo, bloqueos de rama izquierda pueden ser isquémicos, bloqueos de rama derecha pueden ser isquémicos, los bloqueos aurículo-ventriculares pueden ser isquémicos. Muy amplia la manifestación electrocardiográfica de isquemia. Aparición de ondas Q. El electro, salvo en la cara inferior, no suele tener onda Q. Entonces, si vos tenés una onda Q, quiere decir que el dipolo ahí medio que no se mueve y va en contra de todo sentido de las fuerzas de polarización. Entonces, la presencia de una onda Q les habla de tejido necrótico. Onda Q siempre patológico, menos en la cara inferior. Acá lo que mencionó en un momento un compañero, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales de la motilidad de la pared. Si vos a esa persona te queda duda, tiene un electrocardiograma que no convence, le pediste las enzimas cardíacas, lo ves con un ecocardiograma y ese ecocardiograma en un segmento del ventrículo izquierdo que no se mueve, y al ratito te vienen las troponinas y dieron positivas, esa persona tiene un infarto. Identificación de un trombo coronario por angiografía con imagen intracoronaria. Esa es la otra, el tipo no te cerraba, pero sin embargo lo venís con angina y decís, ¿sabés qué? Es muy raro esto, me la voy a jugar, voy a pelearme con el hemodinamista y que le venga a hacer un cateterismo. Vienen a hacerle cateterismo y tenía un trombo y esa persona tiene también un infarto. Esta es la definición de infarto por accidente de placa. Troponina positiva y al menos una de esas características mencionadas. Entonces, fíjense que amplio termina siendo esto. Asumamos de que los siguientes pacientes que voy a mencionar tienen troponina positiva. Si uno viene solo por dolor y tiene electro y eco normal, tiene un infarto.
Si uno viene porque se desmayó, tiene troponina positiva, le hiciste un ecocardiograma y tiene segmentariedad regional, tiene un infarto. Si una persona vino porque se sentía medio mal, no sabía decirte qué, tiene troponina positiva y tiene un cambio en el electro, tiene un infarto. Entonces fíjense qué amplia es la presentación del infarto, no es tan sencillo. Seguramente antes de lo que estamos hablando ahora, uno imaginaba el infarto, imaginaba un cuadro catastrófico, florido, de una persona que se agarra el pecho y tiene un electrocardiograma horrible. Lamentablemente no es tan así. Sería muy fácil todo esto y lo podría hacer una máquina. Que lo va a hacer, en algún momento lo va a hacer. Infarto tipo 2 es el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Esto no necesariamente excluye, porque si recordamos el tipo 1, tiene sí o sí enfermedad coronaria, tiene placa de ateroma, tiene ruptura y activación de esa placa. Bueno, el tipo 2 no necesariamente está exento de tener placa de ateroma. Es más, que tengas placas de ateroma hace más probable que tengas un infarto tipo 2. Porque si vos tenés una placa que está estable pero está creciendo y te tapa la mitad de un vaso coronario y vos de repente te deshidrataste, ese vaso quedó con menos flujo, ¿no? Si ese vaso no tenía ninguna placa, probablemente incluso con la deshidratación severa que estamos planteando, ese vaso estaría bien perfundido. Sin embargo, ahora que está la mitad del vaso tapado por una placa y tenés caída en el volumen de sangre que llega ahí, tenés isquemia. Entonces, no necesariamente el infarto tipo 2, que es por desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno, excluye la presencia de placas coronarias. El vasospasmo es algo, básicamente toda arteria, como ustedes saben, tiene una capa circular de músculo liso, y el vasospasmo es que esa capa se vuelve loca y se contrae, y obviamente si te quedas sin flujo en alguna arteria coronaria, tenés isquemia. Estos son ejemplos, que hay un montón. ¿Qué dice el otro? Disección coronaria. Un cuadro raro. Hace poco tuvimos la disección coronaria se vuelve más frecuente en una población. ¿Saben en cuál? Marfan es más probable la disección de tramos más altos de la aorta. Puede tener igual disección coronaria porque es un tema de fibras elásticas, pero es más frecuente en una población particular, que es una mujer embarazada. Mujer embarazada puede tener un quilombo coronario, ¿no? Una mujer embarazada con dolor de pecho es uno de los cuadros más horribles que puede tener una persona, porque pueden ser cosas muy graves. Disección coronaria, existe una entidad que se llama miocardiopatía periparto, que básicamente es, esto yo se los cuento, es anecdótico, no hace falta que lo sepan. Básicamente algunos receptores, vieron que las células tienen millones de receptores, algunos receptores que favorecen la apoptosis celular en las células cardíacas se activan con la presencia de prolactina, en algunas poblaciones con modificaciones genéticas, ¿no? Entonces, últimas 3 semanas de embarazo la prolactina, pero se dispara de una manera increíble. Entonces, en ese momento las mujeres que tienen esa mutación en el gen, básicamente tienen necrosis miocárdica y entran en insuficiencia cardíaca y es un quilombo. Por suerte es un cuadro raro. Los últimos 7 años, desde que estoy yo, hubo 3 y una terminó con trasplante cardíaco. Raro, pero grave. Y cualquier otro tipo de desbalance, lo que mencionábamos, shock, anemia, todas esas cuestiones. Eso es un infarto tipo 2. Fíjense, el infarto tipo 2 se define por un aumento de los valores de troponina y evidencia de desequilibrio entre la demanda de aporte de oxígeno no relacionado con trombosis coronaria. En presencia al menos de una de las siguientes condiciones: síntomas, electro, Q patológica, hasta ahí todo igual, y evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o nuevas anomalías regionales de la motilidad de la pared. Fíjense que dice imágenes, porque no es solo ecocardiograma. ¿Qué otro método puede ver al corazón moverse? La resonancia. La resonancia en los próximos años va a ganar mucho protagonismo, porque la resonancia permite varias cosas del corazón, como ver flujos, ver alteraciones de la motilidad, y permite caracterización histológica, te permite saber si el miocardio está fibrótico o no. La resonancia es una herramienta muy útil. El problema con la resonancia es cara.
Y la resonancia cardíaca es algo que tiene que ser hecho por una persona muy formada, que tiene que saber mucho de imágenes y mucho de cardiología, porque lo que miden son cuestiones más fisiológicas que descriptivas de una imagen. Pero una resonancia no te lleva mucho tiempo hacerla. Depende para qué. Si vos querés hacer una resonancia con técnicas de tagging, que básicamente se ve cómo se deforma el miocardio, con contraste para saber si vos tenés gran cantidad de fibras y todas esas cuestiones, sí, te lleva 2 horas. Si vos querés ver solo cómo se contrae la motilidad parietal, 15 minutos. Ah, sí. Es lo mismo que en el ACV. En el ACV vos podés hacer una resonancia cerebral completa con todo, qué sé yo, espectrografía y no sé qué. 2 horas, 3 horas que estás clavado ahí. Si vos querés ver solo una difusión y ver cómo se perfunden las células, las neuronas, 10 minutos. Depende de la técnica. Las técnicas más complejas llevan más tiempo. Si querés ver una relativa boludez como cómo se contrae el miocardio, es bastante rápido. Pero también tenés que tener todo un sistema articulado para hacer eso, ¿no? Si vos agarrás y ahora tenés en la guardia una persona con dolor de pecho, estás esperando las enzimas, y vos querés hacer un protocolo de resonancia para saber si tiene o no alteraciones de la motilidad regional, ¿qué hay que hacer? Hay que cerrar el resonador en este momento, sacar a la persona que está y meter al que está infartado, porque es un cuadro grave donde tenés que tomar una decisión ahora. Entonces vos tenés que tener todo eso articulado. Y para algunas cosas está articulado. Para el ACV acá está articulado. Si llega un ACV, acá se activa una suerte de código, empiezan a sonar alarmas, radios, qué sé yo, y se para todo lo que está haciendo el resonador, sacan a esa persona y meten a la que está por tener, con sospecha de ACV. Y eso funciona para el ACV. Para el corazón te van a decir que hacer un ecocardiograma, amigo, si tenés abajo un ecodoppler y sabes usarlo. Entonces no sirve para eso. Acá, en España, hay algunos lugares, como el Clínic en Barcelona, que tienen un sistema así. Tienen 8 resonadores. Claro. Yo tuve la suerte de estar, tienen una locura. Agarrar las salas de una unidad coronaria, ¿vieron nuestra unidad coronaria? Ustedes algunos la conocen. Es muy linda y tiene habitaciones individuales que son enormes. Si van a cualquier otra unidad coronaria, cualquiera no, hay algunos que también lo son. Son más chiquitas, pues están en habitaciones compartidas, qué sé yo. Bueno, yo decía, qué bueno, lástima que estos pacientes no tienen privacidad ahí en el Clínic. Y sabés que agarrás y tiene una disposición muy parecida a la nuestra, nada más que quizás 20 veces más grande, con muchas más camas. Pero vos agarrás el vidrio y no sé, y querés cambiar al paciente, tenés un botón que opacifica el vidrio. No sé cómo funciona eso, pero es algo mágico. Sí, tenés, qué sé yo, nosotros tenemos una sala de hemodinamia, acá el ICOA, Favaloro tienen 3, como los lugares con más salas de hemodinamia, el italiano tiene 2, tiene 8. Entonces vos decís, es otra dimensión de las cosas, por una cuestión económica, ¿no? Yo también pienso en el que está, ponerle se está infartando, el que está al lado tuyo y vos tenés que ver todo lo que le están haciendo y es como raro, no sé, no me gustaría. No, por eso sí, por suerte las unidades coronarias están teniendo la tendencia a tener habitaciones individuales. Ya en pocos lugares se arman unidades coronarias de nuevo con habitaciones compartidas, por lo general van casi todas individuales. La unidad coronaria es algo aparte, no es nada que ver con la terapia intensiva, y uno tiene que, algo que van a ver es que mucha gente hace, no hablo de que son médicos, de enfermeros, hacen como todo, y en realidad las personas que hacen unidad coronaria tienen que ser formados a eso, a estar en la unidad coronaria, porque es un paciente completamente distinto. ¿Cuál es la diferencia de cualquier paciente de la unidad coronaria del resto? Las arritmias. Y lamentablemente los médicos son muy malos a la hora de detectar arritmias o de ver electrocardiograma, y esto es una falencia que ustedes la percibirán en sus colegas. ¿Cuántos de sus colegas ven un electrocardiograma y saben absolutamente todo lo que tienen? ¿Cuántos de los que salgan de la facultad van a saber desglosar un electrocardiograma de manera correcta? Poco. Y esa falencia se mantiene años después. ¿Qué sé yo? Si vos haces una residencia en cirugía, ¿qué vas a ver el electro?
Entonces, el electrocardiograma y las arritmias son algo muy puntual de gente que solo se dedica a hacer eso. Un traumatólogo, que de nuevo, no estoy desprestigiando al colega, si a mí me ponen una fractura en una radiografía y yo te digo, sí, eso, la silueta cardíaca está bien. O te pregunto, ¿y el electro qué tiene? ¿Entendés? Un colega, en cambio, es un crack en eso. No es que lo estoy desprestigiando, nada más que él no se dedica a eso. Y uno tendría que saber tantas cosas, no solo de electro, ¿no? de un montón de cosas en la medicina, y lamentablemente hay varias falencias. Qué sé yo, esto, lo que ustedes me planteaban ayer de cronograma de clase, y todas estas cosas influyen, ¿entendés? O que vas a la UBA, que de nuevo yo con ustedes estudié ahí, la amo, y sin la UBA yo no sería médico, pero no podemos negar todas las falencias que tienen, ¿no? Que se mantenga por una cuestión de tener ayudantes ad honorem y que su capacitación en docencia y en didáctica sea un curso de una semana, algunos no, obviamente, como todo, es una locura. Entonces tenés una universidad que vos decís, sí, es una de las más prestigiosas del mundo, pero la mantienen alumnos que su formación en docencia es una semana. Complicado eso, y todo eso va sumando. Entonces hay que tirar para adelante de alguna forma. Etiologías secundarias son múltiples y tenés de todo. Tipo 3, aquellos que sufren muerte súbita con síntomas compatibles de isquemia acompañados de alteraciones presuntamente nuevas como fibrilación ventricular, que mueren antes de obtenerse muestras sanguíneas para la determinación de biomarcadores. 4 es lo que yo les mencionaba de postprocedimiento percutáneo. Tiene que ser algo temporal, bueno, esto, como les digo, esto no tampoco para ustedes. Bueno, resumen de qué hacer con una persona, esto lo van a ver con síntomas coronarios agudos, van a tener dos clases de eso, una con elevación del ST y una sin elevación del ST. Esto yo siempre se los dejo, ¿no? Valores de troponina bajos no detectan con fácil la variación, entonces los valores cercanos al percentil 99 son muy polémicos. Si vos tenés una persona con dolor muy característico y tiene 14 de troponina, siendo 14 el corte, y uno tiene que tener mucho cuidado porque es un tema analítico, uno no tiene que depender del laboratorio como algo exclusivo, como la verdad absoluta. En la medicina uno se tiene que valer de múltiples herramientas para llegar a un diagnóstico. No hay ninguna cosa que se diagnostique con un solo método o sin presunción clínica. Entonces, cuidado con los valores de troponina cercanos al percentil 99. Ahora, hay momentos en donde ni se duda, ¿no? Si vos pasaste de tener 14, de tener 10 de troponina a tener 20, esa variación del 50% es indudable. Y esto es algo que a mí me encanta. A medida que vos te volvés más viejo, es probable que tengas valores de troponina más altos. Entonces, por encima de 60 años con personas comórbidas, uno tiende a pensar de que va a tener valores más altos. Las guías, yo acá siempre aclaro esto, no ajustan el valor de edad. Las guías te dicen más de 14, listo. Pero yo estoy convencido, y no solo yo, sino que hay bastante escrito sobre el tema, nada más que no lo suficiente como para llegar a un consenso, de que no es lo mismo el valor de troponina que tienen ustedes que el de una persona de 80 años. Entonces, uno tiene que ser cauto, porque si vos decís, bueno, pasó de 15 a 17, eso es positivo, tiene un dolor pedorro en el pecho y le haces una coronariografía. Y las coronariografías no son procedimientos libres de riesgo. Ustedes piensen que pinchan en una arteria del cuerpo, suben un catéter de plástico hasta el seno coronario y pasan contraste a presión. Eso no es libre de riesgo. Entonces, uno tiene que ser muy cauto con esas personas. De nuevo, siempre aclaro. Las guías son muy claras y te dicen 14, pero yo estoy convencido de que no es. El aumento del estrés parietal puede generar isquemia miocárdica. Esto también se explica por la insuficiencia cardíaca que aumenta la troponina. Y no obstante, la descompensación puede tener causa como infarto tipo 1 y tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la insuficiencia cardíaca siempre uno tiene que pensar en una etiología coronaria, por una cuestión casi estadística.
Si vos tenés una persona que viene por insuficiencia cardíaca y esa persona no viene por dolor de pecho y vos le pediste tromoninas para estadificar el cuadro y son positivas, pensá que puede llegar a tener un infarto, y si no lo tiene ahora, por ahí lo tuvo hace unos días. Fibrilación auricular: cada vez que vos tenés una taquiarritmia, esto no solo se aplica para la fibrilación auricular, sino para cualquier arritmia, puede generar elevación enzimática por aumento del consumo de oxígeno, también como cambios en el electro, y bueno, no olvidar que un 15% de los síndromes coronarios agudos se presentan con fibrilación auricular. Enfermedad renal: fuerte asociación entre enfermedad renal y coronaria, esto es lo más problemático, y los valores elevados de troponina pueden deberse a daño miocárdico o a una mala depuración renal de las troponinas. Sin embargo, si vos tenés una persona renal crónica en diálisis y esa persona cumple criterios de infarto, no te importa que lo renal, vos lo asumís como un infarto. Siempre hay que asumir el cuadro pronóstico, sobre todo por esta relación nefasta entre enfermedad renal y enfermedad coronaria. Si uno ve las personas en diálisis, la principal causa de muerte es cuestiones cardiovasculares, la segunda es infección. Sí. Sí, eso era lo que te quería preguntar. El otro día tuvimos un caso de que el muchacho tiene, seguro lo debes conocer, tiene 4 stents, creo, porque no se quería abrir el pecho, digamos, y cayó a la guardia, o sea, eso había sido hace un par de años, y cayó a la guardia por insuficiencia renal aguda, Sí. que lo llevó a que lo dializaran, y que decía que después le hicieron las troponinas y que le habían dado alta. Y entonces nos preguntó el doctor cuando nos estaba firmando las cosas, dijo, y me dice, ¿ustedes qué piensan? ¿La insuficiencia, lo que tenía de los stents lo llevó a la insuficiencia renal y después la insuficiencia renal llevó al infarto, o el infarto se produjo por los stents que tenía y nada, eso como que no? Por eso es todo un lío el renal crónico, porque el renal crónico suele tener enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria además te puede deteriorar la función del ventrículo. Si vos tenés un ventrículo que funciona mal, puede generarte bajo volumen minuto y afectar la función del riñón. Entonces puede ser un montón de cosas. Claro, igual la de él era, o sea, me pareció raro que lo dializaran por una insuficiencia renal aguda. Bueno, vos eso, ¿ustedes ya vieron la parte de riñón? No, Bueno, ya lo verán, hay criterios de diálisis aguda que son muy claros. Si vos tenés una persona con insuficiencia renal aguda que maneja mal el potasio, eso hay que dializarlo. Si vos tenés una persona con insuficiencia renal aguda y que maneja mal el estado ácido-base y está muy acidótico, esa persona hay que dializarla. Sí, había venido con diarrea, náuseas y vómitos. Sí, bueno, ese sería otro caso, una persona que sus síntomas son muy característicos de uremia elevada. Una urea por encima de 200 con insuficiencia renal aguda hay que dializarlo. Tenemos un montón de criterios de diálisis en agudo. Yo pensé más que las troponinas eran justo por la insuficiencia renal aguda que tuvo. Bueno, eso siempre es una posibilidad. El tema es que si vos tenés una persona con un infarto, siempre volviendo a que los infartos no tratados mueren mucho más, no podés comerte ese cuadro. Entonces siempre que vos tenés un problema renal, lo tomás como infarto y que tiene troponina, ¿no? Nunca te guías por eso. Todos lo asumimos y todos decimos, Claro, no va a eso hacer es lo que nada. dijeron los residentes. Dijo, Pero- no, tenía insuficiencia renal aguda, troponinas altas, chao, estaba teniendo el infarto. Sí, sí. A fines prácticos de los chicos hacen eso, dicen, no, listo, tiene troponina alta, listo. Ellos ya no encasillan ese cuadro. No están tan equivocados porque de esa forma no se van a equivocar. Entonces, siempre siguiendo el protocolo, uno se equivoca muy poco. No nos vas a cagar a pedos ahora, ¿no? Sí, ahora los voy a matar. Van a hacer una guardia más. Ya perioperatorio, pacientes sometidos a cirugías no cardíacas podemos tener. No hay que olvidar que más allá de la cirugía cardíaca, cualquier cirugía puede generar estados de inflamación tan grandes que activan placas ateroscleróticas. Entonces, es por eso que se hace un riesgo quirúrgico antes de una cirugía no cardíaca. Eso, alguno de ustedes se habrá operado y lo mandan a hacer un riesgo quirúrgico, ¿no? El riesgo quirúrgico, ¿qué les dicen? Básicamente le hacen un electro. Riesgo quirúrgico es una evaluación cardiovascular que busca predecir la probabilidad que uno tiene de tener un infarto después de una cirugía. Hay algunos casos que son impredecibles, pero otros, la verdad que si vos ves una persona de 65 años cuando le empezás a interrogar que fuma, es diabética y que te dice, no, camino solo 5 cuadras por día porque si camino 6 me duele el pecho.
Bueno, vos no te vas a operar, antes tenés algo más importante que hacer. Esa es la idea de la evaluación prequirúrgica, y de 15 prequirúrgicos, uno tiene algo. Nada más que ese uno vos le evitás que se infarte en un postoperatorio de cirugía. Igual a veces uno ve cada cosa insólita en los prequirúrgicos. Nosotros ya me mandaron uno para una extracción de un lunar y le decía, ¿pero te van a poner anestesia general? No. ¿Pero te van a poner sedación? No. ¿Pero lo van a hacer en un quirófano? No, en el consultorio. Bueno. Los infartos postoperatorios de cirugía no cardíaca tienen mortalidades elevadas. Entonces, por eso hay que pedir... bueno, esto es otra cosa. Si el riesgo quirúrgico es elevado, no importa por qué, eso es algo que no tienen que saber. Y si es alto a ese paciente, en el postoperatorio uno le suele pedir valores de troponina, porque los postquirúrgicos tienen mucha analgesia encima, entonces no sabes nunca si tuvo dolor o no tiene dolor, no te lo va a poder decir nunca. Y como el infarto postoperatorio es un cuadro con una morbimortalidad elevada y son pacientes de alto riesgo, a ese en el postoperatorio se le pide troponina. Esto es un clásico. Los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda conocido o un marcapasos no tienen un QRS normal, tienen un QRS ancho y un QRS con mucho trastorno de la repolarización, por lo cual vos podés tener una arteria tapada y que no se vean grandes cambios en el electro. Para eso se definió algo llamado criterios de Garbosa, que son cambios eléctricos en personas que tienen rama izquierda que son sugestivos de isquemia. No son definitivos, pero tienen una sensibilidad y especificidad cercana al 85%. Básicamente, los criterios de Garbosa te dicen que vos tenés que tener cuidado en aquellas personas que tienen una elevación del ST mayor de 1 milímetro concordante. Concordante quiere decir que el QRS va en una dirección y la onda T y el ST van en la misma, mayor a 1 milímetro, en cualquier derivación, una elevación mayor a 5 milímetros discordante, o un descenso en B1, B2, B3, también discordante, mayor a 1 milímetro. Eso es los criterios de Garbosa. ¿Los puedes repetir, perdón? QRS y onda T concordante mayor a 1 milímetro en cualquier derivación. QRS y onda T discordante en cualquier derivación mayor a 5 milímetros, a 5 cuadraditos. QRS y onda T discordante con ST concordante B1, B2, B3 mayor a 1 milímetro. Eso se llama criterios de Garbosa. ¿Y para qué te sirve? Bloqueo de rama izquierda, si vos tenés esto positivo, es lo mismo que un super. Bloqueo de rama izquierda o marcapasos. Pacientes sometidos a cirugías no cardíacas. A ver, vamos a ver un caso clínico. 67 años, diabético, dislipémico, dolor epigástrico asociado a palpitaciones, 6 horas de evolución. Buenos signos vitales, relleno capilar disminuido en grado leve, R1 de intensidad variable y el resto sin particularidades. No. ¿Qué les parece? No sé. No, pero dicen por primero el ritmo. Bueno. Ahí está. Irregular. Está irregular, si presencia onda P, tiene fibrilación auricular. Y así QRS.
Sí, está en fibrilación auricular. Y ahora vamos a un QRS. ¿Hay alguna onda Q? No, me No hay. ¿Hay alguna elevación del ST? Sí. ¿En ¿Qué? dónde? B2, B2. B3. No sé si eso es un En B2 está bastante feo el ST, sí. B2, B3. El 2 también. B2 solo. B3 no. No, mira. El punto J está acá. Tiene una pendiente, después ahora se los dejo y va, ustedes van a tener la clase, pero mírenlo de cerca. Tiene acá empieza el punto J. Y si vos vas a la línea de base, está medio cuadrado por encima. Acá sí. Había algo que nos habían explicado ayer en la unidad coronaria, que era si no tenía presencia de la TX o de la... ¿Qué era? ¿Te acuerdas? Ah, Ahora, perdón, antes de eso. Si vos tenés una sola derivación, con elevación del ST, obviamente uno se alarma, pero no es definición de elevación del ST. Tenés que tener dos derivaciones continuas. Ya lo veremos en la clase de elevación del ST. Pero bueno, un electro con fibrilación auricular y ningún cambio agudo como para decir. Ahora, este paciente tiene 40-60 de troponina. ¿Lo podemos definir como infarto? Sí. ¿Dolor? Troponina. Si le sumamos que tiene cambios eléctricos, parece que bastante puede entra en la categoría de infarto. 47 años, arritmia no afiliada hace 5 meses, repitió episodio a los 2 meses, dice que lo paletearon. Viene por dolor epigástrico asociado a palpitaciones de 6 horas de evolución. El relleno capilar disminuido, grado leve, una intensidad variable, resto sin particularidades. Se ve que quería aumentar con fibrilación auricular. El R1 intensidad variable es muy característico de la fibrilación auricular. Otro electro en fibrilación auricular. ¿Qué les parece? No es regular. No es regular, es irregular, no tiene nota P. Otro NFA y qué más. Tiene 40-60 de troponina. No. La línea de base es mala porque tenés una fibrilación auricular. Pero es nuevo, no hay el punto J está acá. Y es medio cuadradito por encima de la línea de base, no llega a ser. Eso te iba a preguntar, cuando vos sabiendo que tiene la fibrilación, el electro, por más que vos veas eso, ¿lo seguís considerando normal? El electro ahí no es normal, pero es por una taquiarritmia. Por eso pregunto, o sea, porque si vos tenés las troponinas altas y ya el electro no es normal, ya no lo diagnosticás. Claro, el tema es que vos tenés que estar muy convencido. Si volvemos a mirar la definición, te dice que los cambios en el electro tienen que ser isquémicos. Ah, es verdad, ok. Este tipo, ¿no? Cambios isquémicos nuevos en el encima. Ok, perfecto. Y entonces fíjense cómo muchas veces la clínica y los antecedentes de la persona terminan encadenando uno, ¿no? El primer paciente tenía muchos factores de riesgo, ya en una edad pasada, la presentación es muy similar y este es un tipo que tiene un infarto, tipo 2 seguramente en relación a la fibrilación auricular, podría ser tranquilamente tipo 1, y este tipo es un tipo que tiene una fibrilación auricular solitaria y que la fibrilación auricular es la que le da los síntomas, y este valor no necesariamente es sugestivo de isquemia. Este tipo yo no sé si está teniendo un infarto, es más, yo me atrevería a decir prácticamente que no. Obviamente, ahí es cuando uno tiene que sumar metadiagnóstico y hacer un ecocardiograma. Sin embargo, fíjense cómo el mismo paciente
en un contexto puede tener infarto y en el otro no. Porque si yo a este paciente digo, los síntomas que tiene son por la fibrilación auricular y el electro que tiene es por la fibrilación auricular, no tiene un infarto, ¿no? Ese valor de movilización enzimática es secundario a la arritmia. Lo que tiene es injuria miocárdica. Entonces, esto es lo interesante, esto es lo que hace que esto no sea nada sencillo. Como vos tenés que comprender lo que le pasa al paciente más allá de tomar una decisión y decir, no, cambio eléctrico, no. Entonces, mi paciente es muy parecido. Cambian, ¿no?, los antecedentes, los factores de riesgo. Básicamente el mismo electro, no tienen elevación del CT, tienen fibrilación auricular. Misma presentación clínica y mismo valor de troponina. Fíjense cómo los antecedentes de uno inclinan más la balanza a pensar que tiene un infarto, que es este, a este que viene con un problema desde hace 5 meses, que es la fibrilación auricular, y que es la que le está generando probablemente estos síntomas, y este no tiene un infarto. Bien, vamos a este que parece ya un primer más difícil. 76 años, tabaquista severo, dislipémico, una arritmia que nadie sabe cuál es, porque no tenían la historia clínica de él, se tenía en otro lado. Segundo día de antibiótico por una neumonía, y viene por dolor, mejor dicho, no viene, está internado, ¿no? Pero en la internación tiene dolor de pecho en reposo que reproduce a la palpación. Está taquipneico, quizás por la neumonía, quizás no, siente frecuencia cardíaca, está algo hipotenso, con fiebre, y tiene crepitantes vivasales, abdominio derecho, tiene una insuficiencia cardíaca y este electro. ¿Y este? Ese sí, ¿no? ¿En dónde? De D2. No. La BF sí. Donde sería más notorio es el P5 abajo de todo. Fíjense cómo tiene elevación del ST, P5 acá abajo. Línea de base, ST acá arriba. ¿Verdad? Línea de base, ST acá arriba. Acá tiene B7, B8, B9. Tiene derivaciones posteriores, y las derivaciones posteriores también tienen elevación del ST. Línea de base y ST más alto. Fíjense cómo el primer electro, el 12 derivaciones, es bastante engañoso. Tiene una sola derivación. Y habíamos dicho que una sola derivación no hace diagnóstico de elevación del ST, tenés que tener dos contiguas. Sin embargo, la persona que vio a este paciente dijo, algo no me cierra, le voy a seguir buscando elevación del ST, y tienen todas las posteriores alta. Perdón, ¿y una onda Q cómo la verías? Acá fíjate que el B5 tiene una pequeña Q, seguramente está infartando en ese momento. ¿Dónde? No se ve. ¿Cuál? Como B5 termina la piel, tiene una pequeña Q hacia abajo. ¿Ves ahí cómo se asoma esa Q? Sí. Seguramente si vos lo dejás a esto evolucionar en el tiempo sin hacer nada, esa Q se va progresando y haciendo cada vez más grande. El infarto posterior tiene como una característica muy linda, que es que hace esta imagen de infradesnivel en B1 y en B2. Fíjense, B2 tiene infradesnivel. A mí me ha pasado un par de veces que me muestran un electro y me dicen, mirá el infra que tiene. Yo le digo, sí, no estás viendo el supra del otro lado. Entonces fíjense qué engañoso es esto, y como si a esta persona no le pedían derivaciones posteriores, nunca se iba a diagnosticar el infarto. Esto es lo mismo, derivaciones posteriores positivas. Este otro electro, este es un paciente de acá. Una pregunta, ¿las derivaciones posteriores se piden así como de entrada o se piden a... Sí, No se uno puede es un pedir. electro, sí. En realidad sí. Vos deberías agarrar. La persona tiene un dolor de pecho que vos te hace pensar en algún momento que es cardíaco lo suficiente como para pedirle un electro, por algo se lo pediste, y el 12 derivaciones no tiene supranivel del CT, derechos y posteriores. No sé si como posteriores. No, Primero las 12 derivaciones. claro, primero empezar por las 12 derivaciones, porque es lo más frecuente de ver.
Las derechas y las posteriores las haces porque son caras que no estás viendo y puedes tener una elevación. Pero tienen diferentes, o sea, además de la ubicación, ¿se pueden poner con las mismas derivaciones o son Sí, otras por eso, fíjate, agregadas? se ponen con las mismas derivaciones. O Fíjate acá. simplemente cambiando la posición, digamos. Fíjate acá, esto era B4, B5, B6, entonces usé los tres chupetes del fondo y obviamente la máquina los tachó y les puso B7, B8. 56 años, no interrogable por ingreso con deterioro de sensorio. Paciente llega a la guardia por abdomen agudo que evolucionó con deterioro de sensorio, diagnóstico clínico. Ah, perdón. ¿Y qué tipo de infarto es este? ¿Tipo 1 o tipo 2? Bueno, no lo sé. No lo sé. Uno a priori dice, está séptico, está con fiebre, está hiperdinamico, está llegando al shock, está hipotenso. Podría ser un tipo 2, sin embargo, por ahí toda esta inflamación que tiene activa una placa. Exacto. Entonces uno no lo sabe. Mujer de 56 años, no interrogable, abdomen agudo que evolucionó con deterioro del sensorio. Diagnóstico clínico, imaginológico y bioquímico de isquemia intestinal. Piden consulta por un electro prequirúrgico patológico, por ser dolor epigástrico habían solicitado troponina, que luego desistimos. 70 de troponina, empezó así. A ver, ABF. Un poco Ahí alguien dijo ABF con elevación del ST. ¿Cuáles son las dos derivaciones contiguas de ABF? ¿De 2 tiene? Sí. ¿Y de 3? sí, pero lateral. Inferior en principio, lo lateral está bien. La lateral alto de 1, BL, lo lateral un poco más bajo, de 5, de 6 un poco, pero es más inferior que nada. ¿Y si tuvieras que decir si es de la coronaria derecha a la circunfleja? va a estar posterior. No, acá se puede dar una. Dos y ABF, puede ser. ¿Cómo? 2 y ABF. 2 y ABF, no, 2 y D3. ¿Por qué? Porque de 2 está inclinado más hacia la izquierda, de 3 más hacia la derecha. Entonces, si la elevación del ST, o sea, si la corriente de injuria es mayor en D3, es más probable que sea un infarto de coronaria derecha. Si es más grande en D2, es probable que sea un infarto de circunfleja. ¿En dónde es más grande el ST? Parecen de 2. El primer latido engaña, pero en el segundo lo ves más real. En de 2. Es probable que sea una circunfleja. Puede ser una derecha también, la verdad que está muy parecido, está peleado. Y es más, ahora viéndolo con más cariño te diría una derecha porque tiene más Perdón, Q. ¿se dice que es más grande por la amplitud o por el...? Sí, por la cantidad de cuadrados que tiene. Viéndolo con más cariño, yo diría de 3 porque tiene más Q. ¿Y qué puede tener esta persona? A ver, esto ya sucede, ¿no? Pero isquemia intestinal, deterioro del sensorio, horrible la paciente, y un infarto de coronaria derecha. Sí, probablemente progresa eso, pero eso es un camino final. ¿Qué le pasó antes? ¿Y la isquemia intestinal? Bueno, entonces puede tener una presentación, ¿no?, de alguna entidad trombótica. ¿Como que cuál? Así, una púrpura. Las CIDE son catastróficas y por lo general tienen también fenómenos hemorrágicos asociados. Síndrome antifosfolipídico, ¿no? Es una cuestión, es más frecuente en estadística. Si a esta mujer le sumaba algún aborto, ahí todos lo hubiesen pensado. Pero bueno, no siempre se presenta como en el libro las cosas. ¿Y qué otra cosa? Pensando en cardio, piensen como cardiólogos. ¿Qué tiene en común la irrigación del intestino con las coronarias? ¿De dónde salen? La aorta.
disección óptica. Una disección aórtica. ¿No? Que el flap de disección por un lado tapó la mesentérica superior y por otro lado siguió disecando hacia arriba hasta que tapó la coronaria derecha. Por una cuestión, y acá van a encontrar que mucha gente dice que por la disposición de las fibras alrededor de la aorta, cuando te disecás tapás la coronaria derecha, la disección aórtica se asocia con infartos con supraesnivel del ST de la coronaria derecha. Yo creo en realidad que también creo que es medio una zaraza, porque yo leí esos trabajos y tiene una justificación física muy tirada de los pelos. Yo creo que en realidad es porque si se te tapa la coronaria derecha te morís en el momento. Entonces esos son pacientes que no llegan nunca al hospital. O sea, tenés la aorta rota y la coronaria izquierda tapada, no podés vivir, básicamente. Un cardiólogo en la guardia piensa solo en 5 cosas. A ver qué se les ocurre que son. Una son los síndromes aórticos, otra es el síndrome coronario. ¿Qué otras cosas? Los síndromes pericárdicos, insuficiencia cardíaca. Bien, las arritmias, está bien. Pongamos eso. Una miocarditis. Miocarditis entra en el algoritmo diagnóstico de síndrome coronario. Después no tiene nada que ver con el coronario, pero se encamina así. El hemago del pulmón. El hemago del pulmón es una de las máximas expresiones de la insuficiencia cardíaca. El tromboembolismo del pulmón. Tromboembolismo del pulmón es una enfermedad del corazón. ¿Por qué? ¿Cómo se generan trombos a nivel del corazón? Puede serlo, pero la mayoría de los tromboembolismos del pulmón son por trombos en las venas de las venas inferiores. ¿Se acuerdan las determinantes del gasto cardíaco? Sí, afecta el volumen, la precarga. Podría ir por ese lado, pero viene por otro lado. Eso es uno de los determinantes del volumen sistólico, ¿no? La precarga. Otro es la poscarga. Y el tercero es la contractilidad. Un aumento de la poscarga. ¿De qué ventrículo? El derecho. Derecho. No tiene un ventrículo que trabaja con muy baja presión y de repente ahora tiene que hacer un montón de presión para vencer una poscarga elevadísima de una oclusión de una arteria. Entonces ese ventrículo derecho empieza a fallar. El ventrículo derecho empieza a caer y los ventrículos derechos que funcionan mal son cuadros horribles, ¿no? Y incluso cuando el ventrículo derecho empeora tanto y se dilata tanto, el ventrículo izquierdo, que no debería tener ningún problema, tiene algo en común con el ventrículo derecho, que ¿qué es? El septo. Entonces los dos ventrículos, por más de que uno en la mente se lo imagine como separados, son interdependientes. Necesitas que los dos ventrículos funcionen bien para que el corazón se mueva de forma adecuada y genere sus funciones bien. Entonces esa dilatación del ventrículo derecho puede ocluir el ventrículo izquierdo y entonces el tromboembolismo común puede evolucionar a un shock obstructivo del ventrículo izquierdo y lleva a la muerte. El tromboembolismo del pulmón también es un cuadro grave. Esos 6 casos son los que todo cardiólogo piensa en todo paciente que ve. Yo siempre le digo a los chicos, no importa qué tiene, vos pensá si no tiene ninguna de estas 6 cosas. De esa forma, un cardiólogo nunca se va a comer nada cardíaco. Y si ustedes las piensan en todo paciente que le duele el pecho, tampoco se van a comer nunca nada cardíaco. Digan, ¿por qué no tiene un infarto? ¿Por qué no tiene un síndrome pericárdico? ¿Por qué no tiene un síndrome aórtico? ¿Por qué no tiene un TEP? ¿Por qué no tiene insuficiencia cardíaca? Una vez que por lo menos les pasó una respuesta que dice, no, boludo, no tiene un síndrome pericárdico, mirá lo que es esa radiografía, tiene un corazón chiquitito. Bueno, no tiene frote, listo. No tiene, qué sé yo, dímelo de negativo, listo, no tiene un tromboembolismo del pulmón. Entonces siempre en una guardia uno tiene que pensar esas 5 cosas. 6. Tengo una pregunta. Sí, síndrome coronario, síndrome aórtico, síndrome pericárdico, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo del pulmón y me gustó mucho que haya alguien dijo arritmias. Vos dijiste que en la derivada 3 yo veía la circunfleja. No, la derecha. La derecha. Y en la 2 la circunfleja. Son formas de predecir en realidad qué vaso es. A uno le gusta. A ver, un tipo que tiene elevación del ST va a ir sí o sí a un cateterismo cardíaco. Y vas a saber qué arteria es. Pero es mucho más divertido y mucho más
comprensión del paciente si vos ya sabés qué arteria es antes de hacer el cateterismo. Y vas a encontrar que, por ejemplo, que si en una guardia, pero apostamos la cena en base a qué vaso es. Y es algo que ¿por qué es importante? Porque te hace la comprensión de lo que le está pasando a esa persona. ¿Entendés? Si vos seguís solo los algoritmos, sos un robot y no entendés nada de lo que estás haciendo. Por ahí te va bien, ¿eh? Por ahí sí, bueno, tiene presión baja, hago esto. Tiene presión alta, hago esto. Pero no, se aleja mucho del arte de la medicina. Y sobre todo porque los algoritmos sirven, esto es algo que decía mucho el jefe de servicio previo, los algoritmos sirven el 95% de las veces. Hay un 5% que vos tenés que entender sí o sí qué le pasa al paciente, porque el paciente tiene muchas cosas, o tiene una enfermedad que no es frecuente, y en ese 5% es donde gana todo lo que sabe uno y cómo comprende lo que le pasa a esa persona. Entonces los algoritmos sirven un montón porque en base a los algoritmos nos vamos a equivocar la menor cantidad de veces posible, pero lo importante es saber qué pasa. El tratamiento de eso lo vemos en... Sí, con los síndromes coronarios agudos. Tenés muchos tipos de tratamiento. A ver, no. Quedan 9 minutos. Les voy a contar rápido sobre una entidad rara, que esto creo que no se lo dan en ningún lado, que es el síndrome de Brugada. ¿Saben lo que es el síndrome de Brugada? Es claro, un problema arrítmico. Hay mucho folclore sobre esto. Parece ser que en muchas tribus del mundo se creía que había gente joven que agarraba y moría durante la noche, la mayoría varones, y que cuando empezaban a ver que tenían esas personas, eran personas completamente sanas, que por ahí el día anterior habían corrido una maratón de, no sé, 21 kilómetros, como si existieran maratones de distintos. Bien. Y cuando, más adelante, cuando había un poco más de ciencia, a estas personas las autopsiaban y veían el corazón y estructuralmente era normal. Entonces nadie entendía qué les pasaba. Y esto generó mucho folclore, sobre todo en el sudeste asiático. Había unos demonios que venían a la noche y se sentaban sobre vos y morían asfixiados. Esa era la explicación que tenían en ese momento. Y el folclore era tan grande que algunas tribus del sudeste asiático a los varones los vestían de mujeres, a los chiquitos, para evitar que tuvieran esos episodios de muerte. Obviamente eso no funcionaba. Año 92 se publica un artículo por dos hermanos que son de parte de los mejores cardiólogos que hay en el mundo, ellos Valentín Fuster y Vallet de Luna, todos españoles, y que tuvieron no sé, debe haber habido algo en el agua de esa ciudad, porque nacieron todos en la misma ciudad y en un radio de 40 cuadras. Publicaron, ahí están los hermanos Brugada, publicaron un estudio de estos pacientes que tenían muerte súbita con un electrocardiograma característico, bloqueo de rama derecha y elevación ST persistente no isquémico. Bueno, la verdad es que no se sabe cuántos pacientes hay con síndrome de Brugada. Se estima que puede ser la prevalencia de 1 en 5.000 hasta 1 en 2.000, y la incidencia del patrón electrocardiográfico varía de 0,2 a 0,8. No necesariamente tiene la enfermedad, pero el electrocardiograma de síndrome de Brugada se puede encontrar en la población entre el 0,2 al 0,8%. Y lo que sí, acá esto es interesante, se lo considera responsable del 14 al 12% de todas las muertes súbitas. Sin embargo, cuando bajan los corazones sanos, ese número aumenta hasta el 20%. Y es mucho más prevalente en hombres. Pero imagínense que el 20% de los jóvenes que tienen muerte súbita es probable que haya tenido un síndrome de Brugada. Hay un responsable que es un gen que codifica un canal de sodio. Hay muchas mutaciones, todas esas son mutaciones que se pueden atribuir al síndrome de Brugada. El gen responsable más frecuente es el SCN5A, mutación de un canal de sodio. Problemas en los canales de sodio que hacen que los gradientes transepicárdicos se modifiquen, y los síntomas pueden ser síncope, convulsiones, respiraciones agónicas a la noche, y los síntomas pueden aparecer durante los episodios de fiebre. Ahí se ve, no sé si se ve muy bien, pero se ve esa persona que justo le estaban haciendo un electrocardiograma, que viene con un electro normal y de repente hace
TV. Imagínense que no es nada divertido. El diagnóstico se basa en el electrocardiograma y se hace con la presencia de patrón tipo 1 espontáneo o inducido por fiebre o fármacos en precordiales altas y superadas. Este es el electrocardiograma del síndrome de Brugada. Elevación del ST en B1 y en B2 persistente, con una pendiente bastante pronunciada y una infradesnivel del ST y una onda T negativa posterior a eso. Este electro es el del síndrome de Brugada. Este es el que tienen que saber. Cualquier persona que ustedes vean con un electro así, lo mandan a ver un cardiólogo. Hay otro tipo, pero ese es más polémico. Y el patrón se puede inducir por fiebre o por droga. Fíjense cómo a cada uno le hablo que ahora es de canales de sodio. El que más se usa es una droga que se llama gasmalina, porque tiene una vida media muy corta. Ustedes piensen que si este patrón produce arritmias, si yo les doy algo que tiene una vida media bastante larga, básicamente va a estar 6 horas con probabilidad de hacer arritmias. Eso no es algo bueno. La gasmalina dura 5 minutos, quizás. Fíjense, electro de base, y como una vez que uno le da gasmalina, cambia notoriamente el electrocardiograma y se ve B1 y B2 con ese patrón característico. Bueno, otras opciones, pero tienen ese problema de la vida media, la flecainida, la procainamida, la pixicainida. Cuando uno hace un protocolo de inducción de arritmia, se inducen muy fácil, los tiempos de conducción suelen estar alterados. Factores mal pronósticos, síncope. ¿Por qué? Porque uno asume que si uno tiene un síncope cuando tiene síndrome de Brugada, lo que tuvo fue una arritmia grave, fue una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y lo que es muy claro es que el síncope es mal pronóstico en estos pacientes. Tener el patrón 1 durante un episodio febril también, la presencia de genética y el ser varón obviamente les va peor. Y ahí hay otras cosas que quizás sean factores de mal pronóstico. Los diagnósticos fueron cambiando y actualmente el diagnóstico todavía sigue siendo un lío, pero básicamente tiene pilares en el ECG, la clínica, la historia familiar y la genética. Hay distintos scores, uno que producen el score de Shanghai, en donde si vos tenés el electrocardiograma patológico con sin fiebre va sumando puntos, y si lo inducen por drogas también suma puntos. La clínica, si vos tenés un episodio de muerte súbita constatado, ya está, tenés y medio punto en el electro, tenés síndrome de Brugada. Este es un residente, está durmiendo, infeliz. Si vos tenés respiraciones agónicas nocturnas a la noche, también sumas puntos. Evidencia de arritmia suma puntos, y un síncope no explicado también suma puntos. Tener la fibrilación auricular antes de los 40 años también suma puntos, porque está en relación con esto. Tener familiares suma puntos. El test genético suma puntos, pero es carísimo. El test genético está $5.000. Y eso se llama score de Shanghai, que se vio que mientras más puntos tenía, más probable era la presencia de síndrome de Brugada. ¿Qué se hace con ese paciente? Bien, ya llegaremos a eso. Esta parte es como muy técnica, por eso no quiero... la quiero pasar bastante rápido. Pero si vos tenés un paciente que tiene riesgo de tener fibrilación auricular, esta es mi propuesta, algoritmo diagnóstico, de arritmias graves. Si vos tenés una arritmia grave en la guardia, ¿qué le haces? Cardioversión eléctrica. Muy bien. Y una persona que tiene todo el tiempo de tener riesgo de tener un cardio. Ponés un cardiodefibrilador automático, un CDI. Eso mismo, ¿no? Un dispositivo que va ahí colocado en el hombro y que lo que hace es sensa todo el tiempo la actividad, y en el momento en que detecta una arritmia da una cardioversión eléctrica. Otra opción, estos canales anómalos se ubican todos en el tracto de salida del ventrículo derecho de manera epicárdica. Y otra opción es la ablación del epicardio con un navegador electroanatómico. Nosotros tenemos muchas ganas de hacer esto, lástima que los pacientes con Brugada son tan raros. Nosotros tenemos 13 nada más, es un montón. Si vos vas a las series a nivel mundial,
100 pacientes, 200 pacientes. Yo creo que conocí una. Muy grande en el mundo. Es una enfermedad muy rara. Sí, porque tuvo un episodio de muerte súbita y sin causa. Claro. Sin Y causa la empezaron a ninguna. estudiar Y y le pusieron un claro, desfibrilador. tienen CDI. Yo creo que de es eso. de nuestros 13 pacientes, 8 tienen CDI. Y los otros asumimos que tienen cuadros leves y no necesitan CDI. La ablación epicárdica parece dar muy buenos resultados. Acá se ve, bueno, no se ve muy bien, pero créanme que después de la ablación desaparece el patrón electrocardiográfico. No mucho más, pero conozcan este electro. ¿Podrías repetir cuál es el electro? ¿Cuál es qué? El electro. Sí, ahí estoy yo. Elevación persistente del ST en B1 y B2 con una pendiente muy pronunciada y una onda T negativa hacia el final. Es el electro de síndrome. Como si fuera una montaña rusa, ¿no? ¿Cómo? Parecía una montaña rusa. Parecía una montaña rusa, sí. Otros vieron que listo, si querés para yo no. Listo. A ver, vieron que hay algunos que se dedican a hacer tipo cómics no, sino como gráficos, infografías médicas. Hay una muy buena de síndrome